Hay algo muy frustrante que le pasa a muchas personas que estudian inglés. Pueden entender videos, leer artículos, tener bastante vocabulario e incluso comunicarse en situaciones conocidas. Pero llega una pregunta muy simple como por ejemplo, "What did you do today?", que significa ¿qué hiciste hoy? Y de repente la mente se queda completamente en blanco. Tal vez logras decir, "I worked, I went to the gym, and that's it". Pero la realidad es que durante el día pasaron muchísimas cosas. Tomaste decisiones, tuviste conversaciones, resolviste problemas, pensaste en diferentes temas, te molestaste por algo, cambiaste de planes, tuviste pequeñas experiencias que forman parte de tu vida. Y el problema es que todas esas experiencias existen en español, pero todavía no tienes el lenguaje necesario para expresarlas en inglés. Y aquí es donde entra una técnica extremadamente simple, pero muy poderosa: los Daily Recaps. En este video te voy a explicar cómo usar los Daily Recaps para desarrollar vocabulario, mejorar tu fluidez y aprender a hablar inglés sobre tu propia vida. Esto es Inglés Bajo Presión, el canal donde ayudo a profesionales a comunicarse mejor en inglés. Let's get into it. Un daily recap básicamente consiste en contar en inglés qué hiciste durante el día. Por ejemplo, "This morning I had a meeting with my team. We discussed the problem with one of our projects and after that I went to the gym". Esta práctica parece demasiado simple y justamente por eso muchas personas la subestiman, porque piensan, ¿cómo voy a mejorar mi inglés hablando de lo que hice hoy? Pero la realidad es que esta práctica tiene algo muy importante. Está basada en experiencias reales. Cuando intentas contar algo que realmente viviste, tu cerebro tiene una razón para buscar ese lenguaje. No estás aprendiendo una palabra porque apareció en una lista, la estás aprendiendo porque la necesitaste para comunicar una idea. Por ejemplo, quizás quieres explicar que llegaste tarde, que el supermercado estaba lleno, que una reunión fue complicada, que una persona no respondió a tu mensaje, que una máquina del gimnasio estaba ocupada, que un pedido llegó equivocado. Todas esas situaciones forman parte de tu vida y justamente por eso son una fuente excelente de vocabulario. Muchas personas practican inglés respondiendo preguntas como por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial? ¿Preferirías vivir en el pasado o en el futuro? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología? Y hablar sobre esos temas puede ser útil, pero existe un problema. Muchas veces no son los temas que aparecen en tu vida diaria. Piensa en esto. ¿Cuántas veces a la semana hablas sobre inteligencia artificial? Ahora compáralo con tu trabajo, tus reuniones, tus compras, el gimnasio, la comida, tus planes con tus amigos. Es decir, los problemas que aparecen durante tu día. Estoy 100% seguro que esas situaciones aparecen de manera mucho, pero mucho más frecuente. Por eso, en lugar de intentar aprender inglés de forma completamente aleatoria, una mejor estrategia es identificar las áreas más frecuentes de tu vida. Entonces, para esto, debes preguntarte, ¿qué actividades hago todas las semanas? ¿Dónde paso la mayor parte de mi tiempo? ¿Sobre qué temas suelo hablar con otras personas? Tranquilamente pueden ser cosas como, por ejemplo, trabajo, gimnasio, supermercado, restaurantes, vida social, familia, viajes, tecnología, estudios o proyectos personales. Esas áreas representan tu mundo cotidiano, cosas que se repiten una y otra vez, y ese mundo cotidiano debería convertirse en tu material de estudio. Muchas personas cometen un error cuando aprenden idiomas. Intentan crear una nueva personalidad en el idioma, cuando en realidad esto es algo que surge de manera natural. Entonces, en el proceso de hacer esto, aprenden frases que no tienen ninguna conexión con su realidad. Pero el objetivo no es convertirte en otra persona cuando hablas inglés. El objetivo es aprender a expresar la persona que ya eres. Por ejemplo, si entrenas en el gimnasio varias veces por semana, ya conoces perfectamente esa experiencia. Sabes lo que significa llegar, esperar una máquina, aumentar el peso, cambiar un ejercicio, sentir dolor muscular o terminar una rutina difícil. Ahora solo necesitas construir el lenguaje en inglés para expresar esas situaciones. Por ejemplo, "The machine I wanted to use was taken", que significa la máquina que quería usar estaba ocupada. Otro ejemplo podría ser "I increased the weight, but I couldn't finish the last set", que significa aumenté el peso, pero no pude terminar la última serie. Otro ejemplo podría ser "My legs were still sore from my previous workout", que significa todavía me dolían las piernas por el entrenamiento anterior. La diferencia es que ahora ese vocabulario tiene una conexión con tu experiencia y cuando una palabra o expresión tiene contexto es mucho, pero mucho más fácil recordarla. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos este ejercicio de una manera que realmente nos ayude a desarrollar fluidez? Porque simplemente escribir lo que hiciste durante el día no es suficiente, hay que hacerlo de una cierta forma.
La clave está en utilizar el recap como una herramienta para descubrir qué vocabulario necesitas desarrollar. El proceso tiene 3 pasos principales. Paso número 1. Escribe tu día en inglés. El primer paso es escribir. Al final del día, siéntate y escribe un resumen de lo que hiciste durante el día. No intentes escribir utilizando inglés demasiado simple solamente porque es el inglés que ya conoces. Intenta expresar exactamente lo que quieres decir. Y ahí es donde aparece la parte más importante del ejercicio. Porque mientras escribes, vas a encontrar momentos donde tu inglés no alcanza. Quizás quieres decir, tuve una reunión donde tuvimos que cambiar las prioridades del proyecto porque apareció un problema inesperado. Pero quizás solamente puedes escribir, I had a meeting, we changed some things, but there was a problem. La idea general está ahí, pero sabes que no estás expresando exactamente lo que querías comunicar. Entonces aparece una necesidad real. Necesitas aprender cómo decir, we had to change the priorities. O también, an unexpected issue came up. Ese momento es extremadamente importante porque ahora existe una conexión entre 3 elementos importantes: la experiencia que viviste, la idea que quieres comunicar y el vocabulario necesario para expresarla en inglés. Esa conexión hace que el aprendizaje sea mucho, pero mucho más profundo. No estás aprendiendo una palabra porque apareció en una lista, estás aprendiendo una palabra porque tu cerebro sabe exactamente para qué la necesita. Y quiero hacer énfasis en esto porque es súper, súper importante. Estás aprendiendo una palabra porque tu cerebro sabe exactamente para qué la necesita. Paso 2. Familiarízate con el nuevo lenguaje. Una vez que terminaste de escribir el recap y encontraste las expresiones nuevas que necesitabas, el siguiente paso es incorporarlas. Primero, lee el texto varias veces. Escucha cómo suenan las frases. Presta atención a las estructuras. No intentes memorizar palabra por palabra, como si fuera un discurso. La idea es que tu cerebro empiece a reconocer esos patrones. Por ejemplo, I ended up changing my plans. It took longer than expected. We had to figure out a solution. Estas expresiones empiezan a convertirse en bloques de lenguaje que puedes recuperar más fácilmente cuando los necesites. Paso 3. Cuenta el recap con tus propias palabras. Después de familiarizarte con el texto, el siguiente paso es intentar explicar lo mismo utilizando tus propias palabras. Este paso es fundamental, porque leer algo es una habilidad diferente a producir el lenguaje. Cuando lees, solamente necesitas reconocer la información. Cuando hablas, tu cerebro tiene que recuperar las palabras, construir la estructura y organizar la idea en tiempo real. Y eso es exactamente lo que ocurre en una conversación real. Por ejemplo, después de escribir, I had to reschedule my appointment because something unexpected came up. Después, deberías ser capaz de decir algo parecido sin leer. Por ejemplo, podrías decir, I had to change my plans because something happened at the last minute. No importa si la frase cambia. Lo importante es que estás entrenando la capacidad de expresar una idea, no simplemente repetir una frase memorizada. Uno de los errores más comunes cuando aprendemos un idioma es aprender algo una vez y nunca volver a utilizarlo. El problema es que una palabra o estructura que aparece solamente una vez probablemente no se convierta en parte de tu lenguaje activo. Por eso es importante reciclar. Cuando termines un recap, guarda las expresiones más útiles. No necesitas guardar 20 palabras nuevas. Elige 3 o 4 estructuras que realmente podrías volver a usar. Por ejemplo, it was packed, que significa estaba lleno. Después, puedes usarla en diferentes contextos. The restaurant was packed. The gym was packed. The train was packed. O la frase I ended up, que tranquilamente puedes usarla para muchas situaciones. Por ejemplo, I ended up staying home. I ended up ordering food. I ended up changing my plans. Cuando una estructura aparece repetidamente en diferentes situaciones, deja de ser una frase que aprendiste y empieza a convertirse en una herramienta que tienes disponible automáticamente. Una recomendación muy útil para hacer este proceso más efectivo es crear categorías basadas en las áreas que más aparecen en tu vida. La razón de esto es muy pero muy simple. La fluidez no consiste solamente en conocer muchas palabras, consiste en tener suficiente vocabulario y suficientes estructuras para poder hablar sobre una gran variedad de situaciones. Y la mejor manera de construir ese repertorio es empezar por las situaciones que realmente forman parte de tu vida. Por ejemplo, para poder hablar de trabajo, deberías conocer cómo decir reuniones, proyectos, problemas, clientes, decisiones, explicaciones. Otra área súper común es el gimnasio. Para hablar de gimnasio necesitamos poder hablar de ejercicios, sets, rutinas,
progreso, lesiones, sensaciones físicas. Otra área, comida y compras, algo que hacemos absolutamente todos los días. Para poder hablar de esto necesitaríamos saber supermercado, restaurantes, pedidos, ingredientes y claramente vida social. Para poder hablar de vida social deberíamos poder hablar de conversaciones, planes, invitaciones y relaciones. Y no hace falta ni siquiera complicar las cosas. Tranquilamente podríamos hablar de nuestra casa. Para poder hablar de nuestra casa tenemos diferentes subáreas, como por ejemplo limpieza, organización, problemas del hogar, reparaciones. Estas categorías funcionan como diferentes mundos lingüísticos. Cada una tiene su propio vocabulario, sus propias expresiones y sus propias estructuras. Con el tiempo vas construyendo un repertorio mucho más amplio porque estás desarrollando la capacidad de hablar sobre todos los aspectos de tu vida. Muchas personas piensan, pero mi vida es aburrida, trabajo, vuelvo a casa y hago lo mismo todos los días. Pero el objetivo de los daily recaps no es contar historias increíbles. El objetivo es desarrollar precisión. Puedes hablar de pequeñas decisiones. Por ejemplo, I almost skipped the gym today, but I went anyway. Que significa, casi no fui al gimnasio hoy, pero fui de todas formas. Podrías hablar de pensamientos. Por ejemplo, I've been thinking about changing my routine. Que significa, he estado pensando en cambiar mi rutina. O tranquilamente podrías hablar sobre problemas. Podrías decir, I had trouble focusing this morning, que significa, tuve problemas para concentrarme esta mañana. La fluidez no depende de tener experiencias extraordinarias, depende de poder expresar detalles sobre experiencias normales. Al principio, tus daily recaps probablemente sean descriptivos. Vas a contar qué hiciste, dónde fuiste, con quién hablaste, pero con el tiempo puedes empezar a agregar más profundidad. Por ejemplo, podrías ir de I had a difficult meeting, que significa tuve una reunión difícil, a The meeting was difficult because nobody agreed on the priorities, que significa la reunión fue difícil porque nadie estaba de acuerdo con las prioridades. O inclusive podrías hacer un poco más complicado más adelante con I think the main problem was that everyone had a different understanding of the project, que significa creo que el problema principal fue que todos tenían una interpretación diferente del proyecto. Este proceso es exactamente lo que ocurre en la comunicación profesional. No solamente describir eventos, sino explicar causas, analizar situaciones y proponer soluciones. Y acá viene la mejor parte de todas. Puedes hacer todo este proceso en unos 15 o 20 minutos. Primero, escribe tu recap del día. Después, identifica las ideas que no pudiste expresar correctamente y busca las estructuras necesarias. Luego, lee y repite el texto varias veces para familiarizarte con el nuevo lenguaje. Finalmente, cierra el texto e intenta explicar la situación con tus propias palabras. Después, guarda las expresiones más útiles para reciclarlas en futuros recaps. Si haces esto constantemente, cada día vas construyendo un banco de lenguaje conectado directamente con tu experiencia personal. Y después de varias semanas empiezas a notar algo importante. Situaciones que antes requerían mucho esfuerzo mental empiezan a salir de forma más automática, porque ya no estás intentando traducir desde el español, estás produciendo lenguaje que construiste alrededor de tus propias experiencias. Espero que hayan disfrutado de este video. No se olviden de darle like, de compartirlo y dejar sus comentarios. Esto fue Inglés bajo presión.